Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos y hermanas. La paz del Señor siempre con cada uno de vosotros. Le damos gracias en primer lugar a Dios porque nos permite, hermanos, estar una vez más en su casa para continuar cada día aprendiendo, hermanos, de su palabra, y en esa palabra que nos puede, hermanos, libertar, limpiar, transformar cada día. Recuerden que la palabra tiene un deber, hermanos, una función fundamental en cada uno de nosotros. Es a través de la palabra que nosotros crecemos espiritualmente, es a través de la palabra, hermanos, que nos corregimos, que cambiamos bajo, hermanos, la mente y el pensamiento de Dios. Vamos a continuar grabando el noveno video de la serie La Doctrina del Espíritu Santo. Habíamos visto que el Espíritu Santo era el agente de la salvación. Vimos la clase anterior que el Espíritu Santo era el agente de la santificación. Tratamos el primer punto en la conversión del Espíritu Santo cuando vienen los creyentes, y vimos una serie de versículos. Nos quedamos como el resultado del Espíritu Santo en la vida del creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo lo que hace, la tarea es santificar, ¿verdad? Hasta ahí hemos llegado. Los que están con sus cuadernos, vimos hasta esa parte. Hoy vamos a continuar con el segundo punto, que es el Espíritu Santo nos santifica. Ahí vamos a empezar. Vamos rápidamente a la Biblia de Romanos, capítulo 8, versos del 2 al 4. Vamos a lecturar. Ponga ahí: como resultado del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, va a hacer muchas cosas. Punto número 1, lo santifica. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando empieza a obrar en nosotros? 1, lo santifica. ¿Qué significa eso? Bueno, que los limpia y los lleva y motiva a una vida santa, liberándonos de la esclavitud del pecado. Romanos 8, 2, nos ponemos en pie rápido ya que la hora ha avanzado y queremos también alabar un momento al Señor. Dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo, ya hemos orado de lo suficiente. Añada bendición a su palabra. Tome asiento, presten atención unos minutos. ¿Qué significa lo que el apóstol Pablo está diciendo? Recuerden que esta carta de Romanos la escribió el apóstol Pablo, esta epístola, y bueno, dice algo de repente que muchos no lo pueden entender porque es un poco pesado aquí, pero en sencilla razón habla bastantes cosas interesantes. El apóstol Pablo dice que, hermanos, que nosotros no nos encontramos solamente en lo que se llama gracia, porque mucha gente dice, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero lo que la gente ignora es que la gracia también es otro tipo de ley. Como dice ahí, vamos a estudiar juntos, dice, porque la ley del Espíritu, mire, hay una ley, porque mucha gente dice, no, ahora estamos bajo el Espíritu, estamos bajo la gracia, ya no andamos bajo ningún tipo de ley. Mentira, el Espíritu Santo también tiene su ley, que está revelada en la palabra, ¿no? La ley que se hablaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una ley, hermano, que nadie pudo cumplir, pero en el Nuevo Testamento, la gracia también es otro tipo de ley, guiada por el Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo empieza diciendo, porque la ley del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo trae normas, trae enseñanzas a las cuales nosotros tenemos que ajustarnos. El Espíritu Santo como maestro nos enseña para cumplir la ley que Dios quiere que nosotros cumplamos en el Espíritu. Por eso que dice, la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? El apóstol Pablo manifiesta y enseña los dos tipos de leyes. La ley, hermanos, que estaba en el Antiguo Pacto y la ley del Nuevo Pacto. Es más, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿no? La ley, ¿cuál ley? A ver, alguien rápido. ¿De qué ley está hablando? ¿Cuál es la ley del Antiguo Pacto?
En el antiguo pacto, ¿qué había? Sin miedo, ya hemos hablado hace tiempo sobre él. En el antiguo pacto había los mandamientos. ¿Qué más? Los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, los decretos, ¿verdad? ¿Cuántos eran? 600. No se acuerdan. Ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, no podía ser cumplido por ninguna persona, ni los sumos sacerdotes podían cumplir toda la ley. Era pesado, por eso que el apóstol Pablo hace hincapié en esto, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, por más que había 600, no solamente 10, 610, hermanos, órdenes que debería cumplir el ser humano para que le vaya bien, no era suficiente esa ley antigua para transformar al ser humano, porque la ley tenía ese propósito, cambiar al ser humano, porque el ser humano estaba caído de la gracia, había caído bajo la esclavitud del pecado. Todo ser humano, recuerde, que había caído bajo la esclavitud del pecado. Aún los niños nacían, los bebés nacían bajo esa esclavitud. Y por más que la ley era dada y habían sido dados 600 y tantas órdenes, no era suficiente para transformar al ser humano. Por eso le dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por lo cual era débil en la carne, es que la carne no podía cumplir. No está hablando de esto, recuerden, no está hablando de esto, está hablando del alma, de que el alma no le costaba sujetarse a la ley. Por eso dice que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo semejante de carne, de pecado. No está diciendo que Jesucristo había cometido el pecado, está diciendo que Él nació bajo la misma carne que nosotros tenemos, bajo un mismo cuerpo que también nosotros tenemos. Dice, y además, su Hijo semejante a carne de pecado a causa, dice, y a causa del pecado. ¿Por qué Jesús vino? A causa del pecado, porque el pecado tenía encarnado, atado a toda la raza humana. ¿Y qué hizo Jesús? Dice ahí, condenó al pecado en la carne. ¿De qué manera Cristo Jesús condenó al pecado en la carne? Porque en ese cuerpo, escuchen, en su cuerpo, no permitió que el pecado lo manchara. No permitió que el pecado lo destruyera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús demostró que en ese cuerpo, con su alma y con su espíritu, no permitió que el pecado se enseñoreara de él. De esa manera, Jesús condenó al pecado en la propia carne, ya que el pecado se había enseñoreado de la carne. Y es por eso que dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ahora se supone que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que ya no nos manda a nosotros nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, sino que es el Espíritu que está dentro de nosotros, es el que nos manda, es el que nos gobierna. O eso es lo que debería suceder en la vida de cada creyente. Cada creyente se rige siempre, hermano, por lo que el Espíritu dice. Esa es la idea por la cual el Señor vino y también luego mandó a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona, escucha bien, cuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Cuando Dios mandó el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo era empezar a transformar, a cambiar a la persona, al ser humano, de diferentes maneras. Primero, santificando por dentro y por fuera, como vimos en la clase anterior. El Espíritu Santo empieza a llevarlo a apartarse del pecado. Le motiva, el Espíritu Santo nos motiva a vivir una vida santa, una vida apartada del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado no solamente mata, antes de matar el pecado, esclaviza. Repito, el pecado esclaviza al ser humano. Por eso que toda persona, hermano, no es libre. Nadie es libre hasta que Cristo viene y los hace libres. Es por eso que para complementar esto, vamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 16, dice lo siguiente, lectura rápida, búsquelo, anote usted. Digo pues, el apóstol Pablo nuevamente vuelve a escribir bajo el mandato del Espíritu Santo, andad
en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerden, vuelvo a repetir, tiene que quedar claro en esta iglesia, por lo menos, carne no es esto. Carne es el alma. ¿Ok? Carne se refiere, ¿por qué? Porque este cuerpo no desea. ¿Quién desea? El alma. ¿Por qué? Porque el alma es la que piensa. En el alma, recuerden que el alma está compuesta, ¿por qué? El alma está compuesta por tres partes. ¿Cuáles dijimos que son? Fuerte. Las emociones, el pensamiento, ¿qué más? Y la voluntad. Tres cosas. El alma tiene tres áreas. Los pensamientos, sentimientos o emociones son lo mismo, y la voluntad. O sea, el alma tiene voluntad propia. El alma puede rebelarse, el alma puede sujetarse o puede rebelarse. Al alma se le considera la carne. ¿Ok? Bien, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto que está aquí no es carne, esto es el cuerpo, que solamente ejecuta lo que el alma piensa, desea, porque el alma tiene voluntad. ¿Dónde nace el pecado? Aquí, ¿verdad? Aquí se actúa el pecado primero. Antes que el pecado sea concebido, primero se concibe aquí, en la mente. Cuando viene el pecado a la mente, luego se hace una fortaleza y luego se ejecuta el pecado. Nace el pecado, da luz el pecado. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo enseña: ya no satisfagáis o no andéis bajo la carne, los deseos de la carne, sino que tenemos que andar bajo lo que el Espíritu dice. Tu alma puede tener el deseo de pecar, el alma de un pastor, el alma de un evangelista, el alma de cualquier maestro. El alma quiere pecar, porque recuerden, vuelvo a repetir, lo que nace en el cristiano, el nacimiento nuevo es el nacimiento no del alma. El alma no vuelve a nacer. Lo que vuelve a nacer es el espíritu. El espíritu es el que nace de nuevo. Y el espíritu tiene que transformar la carne, o sea, tiene que sujetar al alma. Ese es el proceso. Por eso que el apóstol Pablo dice: andad bajo el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A ver, quiero ponerlo más en claro, no sé si me van a entender. A ver, buscando un ejemplo. El cuerpo solamente es un caparazón. El cuerpo obedece lo que el alma dice, lo que la mente piensa. Por ejemplo, cuando usted pone el despertador en la madrugada para orar y usted escucha el despertador, pero siente pesado el cuerpo y su mente piensa y dice: un ratito más vamos a dormir. ¿Sí o no? ¿Quién es el que está rendido? ¿El cuerpo? No. El cuerpo obedece lo que tu alma, lo que tu pensamiento está diciendo. O sea, es el alma, escucha bien, que tiene voluntad propia para obedecer o para rebelarse. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que el espíritu se opone a la carne o al alma, y el alma se opone al espíritu. ¿Para qué? El alma no quiere, hermano, que nosotros hagamos las cosas espirituales, porque el alma jamás, escuchen, repito nuevamente, a ver, el alma, hermanos, el alma jamás, cuando uno se convierte a Cristo, no es regenerada. Su espíritu, escuchen, a ver, de nuevo, porque no puedo pasar, porque cada vez que avancemos va a ser un poco más complicado, y si no entienden esto, va a ser un poco pesado entender lo demás, porque ya estamos avanzando un poco de nivel. Quiero que usted entienda perfectamente esto. Miren, mucha gente confunde las cosas del espíritu con las cosas del alma, y usted tiene que hacer una diferencia entre el espíritu y el alma. Recuerda que cuando existe la conversión,
se produce el nacimiento nuevo. Vamos por partes. Cuando uno escucha la palabra y acepta a Jesucristo, se produce algo llamado el nacimiento nuevo o la nueva conversión. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros todos. ¿Perfecto? Bien. Una vez que cuando sucede eso, el espíritu que está dentro de nosotros nace, ¿verdad? Nace o vuelve a la vida. Ese espíritu que nace como un bebé tiene que ir creciendo. ¿Y cuál es la tarea? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a ese espíritu, ese bebé nuevo, empieza a alimentarlo a través de la palabra. O sea, el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo junto a la palabra es hacer que tu espíritu empiece a fortalecerse, empiece a crecer. ¿Para qué? Para que tu espíritu, el espíritu humano, pueda sujetar al alma. Y una vez el alma sea sujetado a la voluntad del espíritu, entonces esa alma sea transformada completamente. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, todavía tiene grandes deseos de pecar, de hacer lo malo. Todavía, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que hacer un proceso, una obra. El Espíritu Santo junto a la palabra de Dios, los dos empiezan, escucha bien, a hacer crecer el Espíritu y a tratar con el alma, a quitar las cosas que el alma no tiene que hacer. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Punto número uno que estamos hablando es santificarlo. El alma tiene que entender que el pecado mata, que la paga del pecado es muerte. El alma tiene que entender que tiene que aborrecer el pecado, porque el pecado destruye. Y es eso lo que hace el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo está enseñando que el alma y el espíritu, hay una lucha dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo será esa lucha? Hasta el día que la trompeta suene. Hasta el día, hermanos, que nosotros partamos en la presencia de Dios. Esa lucha va a estar siempre dentro de nosotros. ¿Por qué usted cree? Vuelvo a repetir, ¿por qué tantos ministros caen? No es porque jamás amaron a Dios, no, es porque se descuidaron y su alma tomó más fuerza que su espíritu. Recuerde, el alma siempre, hermanos, va a estar ahí. Cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No dice que su alma murió, no dice que su viejo yo murió, dice que está crucificado, no dice que está muerto. Por lo tanto, hay una lucha, hay una guerra. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? Santificar. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Mira, para que usted entienda, segunda de Tesalonicenses 2:13, segunda de Tesalonicenses 2:13, la Biblia nos enseña que si nosotros fuimos llamados desde el principio para salvación, mediante que algo llamado la santificación. ¿Ya? ¿Santificación de qué? Del Espíritu. La tarea del Espíritu Santo es santificarnos. Porque si una persona dice, bueno, yo acepté a Jesucristo, ya puedo estar con el Señor. No. El Espíritu Santo fue enviado. ¿Por qué? Porque el alma todavía no ha sido regenerada. Por eso dice, Tesalonicenses dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido. Uno, Dios nos escogió desde el principio. ¿Para qué? Para la salvación. Pero antes de la salvación existe algo que llamado mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otras palabras, la palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la palabra? Nos santifica. Repito, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ambos tienen la tarea de santificarnos, llegar al punto de abominar el pecado, de aborrecer el pecado. Y cuando tú todavía no estás en eso, ¿por qué? Porque todavía hay un largo trecho en nosotros, que todavía el Señor, el Espíritu Santo, todavía tiene que tratar con nosotros, todavía tiene que tratar en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Punto número uno, lo santifica. Tarea principal y fundamental, santificarlo. Y cuando alguien, hermano,
convive con el pecado y no lo aborrece, no luche contra el pecado, quiere decir que todavía, hermano, está lejos del Señor. Está lejos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros luchar con nuestra propia carne. Tiene que haber una lucha, una guerra. Cuando uno peca, el Espíritu dentro tiene que rebelarse en contra del alma y tiene que decir que está mal lo que has hecho. Y ustedes son conscientes, ¿no? Cuando hacemos algo que está mal, uno luego se sienta, reflexiona y luego uno reconoce que está mal. Y uno se humilla y se arrepiente, pide perdón a Dios y se somete, empieza a someter. Eso demuestra que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Pero cuando alguien peca y le da lo mismo, bueno, nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Eso demuestra que realmente está lejos de la presencia de Dios y que todavía su alma, su carne está más fuerte que su espíritu. Y es por eso que la tarea principal del Espíritu Santo es santificarnos. El Espíritu Santo no solamente es hablar en lengua, saltar, danzar, dar una profecía. La primera tarea del Espíritu Santo es santificarnos. Porque si uno no es santificado, ¿cómo puede uno entrar al cielo? Si la Biblia dice, hermano, que Dios es un Dios santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo como primera función? Santificarnos, limpiarnos. ¿Y de qué manera lo hace? Por la palabra. El Espíritu Santo a través de la palabra nos va enseñando qué es lo que no está bien. No tu pensamiento, no lo que tú piensas, lo que tú sientes, sino que el Espíritu Santo le enseña a tu espíritu adentro y tu espíritu se empieza a fortalecer y a crecer hasta que pueda sujetar, someter al alma y el alma. Porque recuerden, desde el principio fue así. Dios hablaba con Adán a través del Espíritu. Cuando Adán, hermano, no había pecado antes que caiga de la gracia, la Biblia dice que Adán escuchaba audiblemente a Dios. Adán dijo, oí tu voz y me escondí porque tuvo miedo. Eso quiere decir que Adán oía audiblemente a Dios. Cuando Dios vino le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán se escondió. Antes de la caída, Adán escuchaba a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu no estaba sujeto bajo el pecado. Y Dios es espíritu. Dios habla de espíritu a espíritu. Dios, yo escucho a alguien que dice, Dios me ha hablado aquí. Dios no te habla al oído. El Espíritu Santo no habla al oído. Dios me ha hablado aquí. El Espíritu Santo no habla al corazón. El Espíritu Santo habla a tu espíritu. Dios habla a tu espíritu. Cuando tú escuchas algo aquí, no es Dios. Hay que aprender a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dios habla de espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. De espíritu a espíritu existe la comunicación. Pero cuando Adán cayó, el hombre dejó de escuchar la voz de Dios. Y es por eso que ya nadie escucha la voz de Dios. Pero cuando uno acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo empieza a trabajar, uno sigue escuchando, vuelve a escuchar al Espíritu Santo hablar. Y Dios nos empieza a enseñar. Entonces, tarea del Espíritu Santo: uno, santificarnos. Dos, el Espíritu Santo da testimonio. Escucha, el Espíritu Santo da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo quiero que eso lo marque en su Biblia. Nunca se olviden ese versículo. Es un versículo, es una perla que debería estar siempre en nuestra mente. Romanos 8:16. ¿Cómo sabemos? Porque uno sabe, hermano, uno sabe. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad de que vamos para el cielo por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da la certeza, la seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le habla a tu alma, no. Le habla a tu oído, dice ahí que le habla al oído, no. Le da testimonio a quién? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
¿Qué hace el Espíritu Santo entonces cuando empieza a trabajar en el creyente, empieza a orar en el creyente? Uno, lo santifica. Dos, le da testimonio de que es hijo de Dios. Y cuando va a querer cometer pecado, uno piensa, dice, no puedo hacerlo, soy un hijo de Dios. Esto antes lo hacía, pero hoy no puedo hacer. ¿Por qué? Porque dentro del Espíritu Santo me da testimonio que ya no soy un hijo del mundo, un hijo de congregación, soy un hijo de Dios. Yo no necesito que un pastor me esté mirando, no necesito que mi esposa o el esposo se esté mirando, sino que el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros siempre nos hace recordar, testimonio nos hace recordar que somos hijos de Dios, que vamos para el cielo. Y es eso lo que nos detiene del pecado. 3. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Nos ayuda en la adoración a Dios. Hechos 10:46. Hechos 10:46. Que el Espíritu Santo no solamente, repito, para hablar en lenguas o para saltar. Estamos viendo un montón de cosas interesantes del Espíritu Santo. Dice, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora les voy a resumir todo el capítulo, ya para que ustedes miren, no solamente este verso, para que ustedes comprendan. En Hechos capítulo 2, hubo un derramamiento y se habló en lenguas terrenales. Pero en Hechos capítulo 10, las lenguas que habla ahí eran lenguas espirituales. Les resumo, para que usted lo lea en casa. Sucede que el apóstol el apóstol Pedro fue enviado, hermanos, a ver qué es lo que estaba pasando con los gentiles, ¿no? Porque los judíos, los que se habían convertido a Jesús, ellos no creían que los gentiles se juntasen. Entonces el apóstol Pedro va, hermanos, y el apóstol Pedro, Dios le da un sueño, el Espíritu Santo le da un sueño al apóstol Pedro, ¿no? Y le muestra carne que no podía ser comida por los judíos, carne de cerdo, ¿verdad? El apóstol Pedro le dice, Señor, yo soy judío y yo no como eso, ¿no? Y la voz le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Y hay alguna gente que dice, usa el texto, ¿no? Bueno, aquí no estaba hablando de carne de chancho, estaba hablando de gentiles y judíos. Mucha gente toma eso de ahí para enseñar que sí se puede comer carne de chancho, etcétera, etcétera. Pero ese pasaje, de Hechos capítulo 10, no habla sobre eso. Está hablando de la diferencia entre gentiles y judíos. Y Dios le estaba diciendo al apóstol Pedro que aún a los gentiles él había tenido misericordia. Y cuando el apóstol Pedro cuando él fue a visitar a Cornelio, él se encuentra, porque Pedro fue con algunos también de los de Jerusalén, y encuentra ahí a la gente que se había convertido, a lo que Pablo les había predicado. Les encuentra y él empieza a hablar, ¿no? Y el Espíritu Santo los toca, y los gentiles que habían recibido a Jesucristo empezaron a hablar en lenguas angelicales, no lenguas humanas. Y los que habían venido con el apóstol Pedro se quedan pasmados, y ellos no podían ya debatir más que el Espíritu Santo también se había derramado sobre los gentiles. Y es por eso que tuvieron que aceptar también a los gentiles, porque los judíos no querían que se juntasen los gentiles porque los tenían como inmundos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando los judíos quisieron rechazar a los gentiles? El Espíritu Santo se derramó y empezaron a hablar en otras lenguas, que ahí dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, empezaban a exaltar, a engrandecer a Dios en diferentes lenguas que nadie podía entender. ¿Por qué? Porque no eran lenguas humanas. Entonces los judíos reconocieron que fue Dios que también los tocó. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a través de las lenguas, escuchen, hace que nosotros elevemos una adoración delante de Dios. Cuando tú hablas en lenguas no terrenales, sino lenguas angelicales, tú estás conversando con Dios, estás hablando directamente con Dios, estás adorando a Dios. Es esencial que todos en la iglesia deberíamos hablar en lenguas. Debería ser así, porque hablar en lenguas es hablar directamente con Dios. Y eso debería ser el común de todos nosotros, hablar en lengua. Y mucha gente no tiene esa preocupación. Esto no es para gente escogida nada más, porque Dios no hace excepción de personas. Dios admitió a los gentiles. Lo que hace falta es más sometimiento, más búsqueda.
a través de, hermanos, del Espíritu Santo, cuando uno habla en lenguas, empieza a adorar a Dios, a magnificar a Dios, como lo hicieron los gentiles que se habían convertido a Jesucristo. En otras palabras, como punto número 3, el Espíritu Santo nos ayuda a adorar a Dios, a magnificar a Dios, según este pasaje. Punto número 4, Romanos 8:26. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda, escucha, nos ayuda en oraciones a interceder por ellos cuando claman a Dios. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Escucha, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros somos débiles. El único fuerte es Dios. Uno no permanece en pie porque no nos debe hacer, porque se cree Superman. Nosotros somos débiles. El que es fuerte es Dios. En nuestra debilidad es el Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso dice ahí que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña a orar a Dios, a pedir a Dios como conviene. Marque esa palabrita, como conviene, porque no todas las oraciones se hacen como conviene. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay una persona que está muy enferma, y nosotros lo queremos mucho a esa persona, nosotros quisiéramos que esa persona se sane y viva y siga con nosotros, ¿sí o no? Porque eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. Quisiéramos que Dios haga un milagro y se sane. Pero en una oración no siempre se va a hacer lo que nosotros queremos. La oración debería ser como conviene, o sea, como la voluntad de Dios, en otras palabras. Conviene es voluntad de Dios. No la fórmula matemática, la fórmula bíblica. Yo siempre he dicho, ¿no? En la Biblia hay un montón de fórmulas bíblicas. Como conviene, igual voluntad de Dios. Cuando tú oras, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Tu oración debería ser: Señor, nuestro anhelo es que se sane, porque así tu siervo, Señor, etcétera, lo que tú puedas argumentar. Pero tú sabes, Señor, al final, tú sabes, Señor Dios mío, tú tienes la última palabra. Tú sabes qué es lo mejor para esa persona. Señor, que se haga tu voluntad. Ese debería ser siempre el final de tu oración. Que se haga tu voluntad. Y muy pocas ocasiones he escuchado esa palabrita. Hasta cuando la hablo, que se haga tu voluntad, casi no se pronuncia. Ese es el gran problema en nuestras oraciones. Señor, pero yo oro. Está bien, pero tú has orado como tú has sentido, como tú has querido, como tú has necesitado. Pero esa no es mi voluntad. La oración, hermanos, excelente, la oración que agrada a Dios es que se haga tu voluntad. Jesús mismo en su oración, siendo Jesús, cuando él estaba, hermanos, en la última oración que hizo en Getsemaní, antes de ser crucificado, él dijo: Señor, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús nos enseñó la fórmula de la oración correcta: que se haga tu voluntad. Porque a veces nuestra voluntad es distinta a la voluntad de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a orar, a interceder, a pedir como conviene. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, lo que tú quieres decir, el Espíritu Santo va a empezar a tratar contigo, a pedir conforme a la voluntad de Dios, para que tu oración sea recibida por el Padre allá arriba. Mire qué maravilloso el Espíritu Santo, hasta orar nos enseña. ¿Es eso lo que está diciendo ese pasaje? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice ahí, no lo sabemos. Es que nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo
debemos conocer la voluntad de Dios? A través del Espíritu. A través del Espíritu Santo uno conoce cuál es la voluntad de Dios. Cuando un creyente tiene el bautizo del Espíritu Santo, empieza a orar y ora bajo la voluntad de Dios y sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso un hombre o una mujer de Dios que está lleno de Dios te dice, ¿no? Aunque todos te digan una cosa, te dicen lo contrario, porque sabe lo que va a pasar con seguridad y con certeza. Vivirás, porque sabe cuál es la voluntad de Dios. Usted ha visto que hay tanta gente, ¿no?, que dice tantas cosas y nunca se cumple, porque no es la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento siempre había este problema, ¿no? Todos los profetas profetizaban bien. Jeremías profetizaba todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos profetizaban bajo su propia voluntad. Jeremías profetizaba bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad no era, escucha, no era aceptada ni por el rey ni por el pueblo. Por eso que Jeremías lo encarcelaba, a Jeremías lo enviaba, a Jeremías lo dejaban sin comida, a Jeremías le golpeaban. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Tener el Espíritu Santo. Por eso que es esencial el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo vamos a hacer todas las cosas mal. Aparentemente va a estar bien, pero si no está el Espíritu Santo guiándonos, vamos a hacer las cosas mal. Es por eso que dice ahí, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, Espíritu Santo, en otras palabras, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo indecibles? Que no se pueden oír, no se pueden escuchar. ¿Alguien ha escuchado al Espíritu Santo llorar? El Espíritu Santo llora. ¿Usted ha visto a alguien llorar? A un niño llorar desesperadamente con dolor. Cuando tú tienes un problema, tú lloras. Es feo escuchar ese sonido, ¿sí? Uno no se siente bien escuchar a alguien llorar con profundidad, te duele el corazón. Y el Espíritu Santo llora. Y sus gemidos son indecibles. Porque es un clamor que eleva el Espíritu Santo a Dios por nosotros. Eso es lo precioso del Espíritu Santo. Si la gente conociera eso, atesoraría al Espíritu Santo como su mejor amigo, como su mejor aliado, como su Dios. Tener el Espíritu Santo es lo más extraordinario que debería ser, hermanos, tener en nuestra vida. Es más el que escudriña, y aquí te demuestro, siguiendo el verso 27, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Está hablando de Dios. Dios es el que escudriña los corazones. Y Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, o sea, nosotros. Y si usted hunde todo esto, usted verá cuán grande es el trabajo que tiene el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es enorme y nadie lo valora. La gente no lo valora. La gente a veces solamente nos dedicamos a Jesús, el Padre, pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién conversa con el Espíritu Santo todo el tiempo, a todo momento? ¿Quién pasa a solas con el Espíritu Santo? ¿Quién le canta al Espíritu Santo? Las canciones a Jesús, al Padre. Raras son las canciones al Espíritu. Y si tú supieras toda la tarea que hace el Espíritu Santo, porque cambiar a una persona, el carácter, la forma de pensar, la forma de actuar, no se puede hacer, solamente el Espíritu lo puede hacer a través de la palabra. Nadie puede cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo el único que puede transformar a uno por uno. Somos como 40. Y cada uno de nosotros tenemos pensamientos, carácter, voluntades diferentes. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de tratar con cada uno de nosotros, más la otra iglesia, más las millones de iglesias en el mundo entero. Imagínense la tarea que Él tiene. Desde 2000 años desde que Él fue enviado a la tierra, la tarea grande que el Espíritu Santo está haciendo. Pero los cristianos de este tiempo no lo valoran. A su nombre,